Muy buen día tengan todos ustedes. Aquí seguimos trabajando en la parte de las matrices. Como ya vimos en la primera parte, vimos la parte más teórica, más de cómo manipularlos un poco, cómo filtrar y cómo hacer algunos otros modificaciones a la matriz una vez que la construimos. Y aquí ya vamos a ver cómo poder hacer algunos cálculos. Y por medio de algunas funciones que tiene R, podemos hacer sumas de las matrices, también hacerlos por filas y por columnas y algunas otras operaciones sobre algunos de los vectores que vamos a ver a continuación y también sobre toda la matriz. Si yo lo que ocupo es obtener vectores de resultados de la matriz que estoy trabajando, hay que utilizar una función que se llama apply y esa función tiene tres argumentos. Primero un valor x, que es la matriz a la cual se van a hacer los cálculos. Después otro argumento que se llama margin. Y en margin lo que vamos a hacer es decirle si quiero que haga los cálculos para las filas o si quiero que haga los cálculos para las columnas. Si quiero que lo haga para las filas, le indicamos el, eh, el número 1 y si quiero que lo haga para las columnas, el número 2. Y por último, qué función yo quiero aplicarle, por ejemplo, una suma, un promedio, etcétera. Si también quiero hacer algunas otras cálculos, aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, yo quiero conocer las dimensiones que tiene una matriz. En esas dimensiones que tiene la matriz, yo puedo determinarle el tamaño. Entonces, la función que se utiliza se llama din, de dimensión, y lo que me va a devolver es un vector donde me va a decir el número de filas y el número de columnas. El primer dato son las filas y el segundo dato son las columnas. Entonces eso es lo que vamos a ir a hacer aquí de primero. Ahorita vamos a ir a utilizar la función apply para que la conozcamos, ¿verdad? Entonces si yo quiero conocer, aquí podemos ver tal vez antes de cuál es el que estamos utilizando, que es la matriz unión columna, que era lo que tenía la matriz, ¿verdad? Tenía 6 filas y, perdón, 6 columnas y 2 filas. Entonces, cuando yo extraigo el tamaño o las dimensiones de esa matriz, el primer dato que me trae, vamos a verlo otra vez. El primer dato que me trae un vector donde el primer dato son las filas y el segundo dato que me trae es la cantidad de columnas. Entonces, una vez que yo obtengo las dimensiones, le puedo decir que me traiga solo las filas. Entonces, de este vector sería el primer elemento, las filas correspondientes del vector que estoy extrayendo me traería el primer elemento para las filas y el segundo elemento para las columnas, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Ok, entonces puedo extraer el tamaño del vector, perdón, el tamaño de la matriz, extraigo las filas, diciéndole que de ese vector el primer elemento, extraigo las columnas, diciéndole que ese vector el segundo. Puedo también extraer cálculos sobre toda la matriz, por ejemplo, hacer la suma. Igual que la suma podemos extraer promedios, mínimos, máximos, etcétera, pero aquí estamos tomando un ejemplo de cómo calcular la suma. Yo puedo hacer la suma de la matriz, ¿verdad? Además de la suma, también puedo extraer ahora sí con apply. Vamos a ir a extraer un vector, perdón, que va a ser el total por columna. Pero los totales por columnas me van a formar un vector de filas. Entonces por eso le llamamos un vector fila. Pero vean que en margin le estoy utilizando el argumento 2 para que me haga cálculo por columnas. ¿Ok? Entonces cuando queremos ver ese resultado, perdón, lo que hacemos es que nos va a brindar un resultado para cada columna.
pero en realidad el vector resultante es un vector fila. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ello y cuál es la utilidad de reconocerlo de esta forma para poderlo trabajar. Si yo lo que quiero es un vector de los totales por fila, voy a obtener un vector de columna, ¿verdad? Donde voy a tener un resultado para cada fila. Entonces, como los resultados yo los quiero por fila, el margin tengo que decirle 1 y nuevamente le vuelvo a decir que la función que quiero que utilice es la suma. Entonces aquí obtengo un vector por columna, perdón, que es un resultado para cada fila. Okay. Entonces ahí ya los tenemos. También ya puedo ordenar las columnas. Yo, además de hacer cálculos, también puedo utilizar la función sort, que lo que hace es ordenar. Ok, entonces vamos a llevarnos esto. Nos lo llevamos para R. Ahí tenemos la columna y vamos a ver qué fue lo que hizo ordenándolo. Perdón, tenemos la matriz y esta es la forma de cómo lo ordenó. Entonces nos lo vamos a llevar para allá. Y lo vamos a correr. Entonces vean que aquí lo que yo le estoy diciendo es que por columna ordene los datos. Ok, y esta función tiene parámetros, pero si yo no le indico ninguno, lo que va a hacer es de menor a mayor. Entonces se fue por columna y ordenó primero el mayor de la columna 1, primero el menor de la columna 1. Como solo tengo dos filas, simplemente lo que hizo fue hacer un intercambio. Y desde luego aquí ya le perdió los nombres porque usted reordenó esto. Los nombres que teníamos aquí de fila 1 y fila 2 los perdió. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver algunas otras opciones. Si yo lo que quiero es que vamos a ver este otro. Ok, si yo lo que quiero es ahora que lo ordenen por fila, no por columna, lo que va a hacer va a hacer un cambio en la matriz. Va, por decirlo así, a transponerla, porque le estoy diciendo ahora que lo haga el orden por columna. Y vamos a tener, perdón, que haga el orden por fila. Y vamos a tener otro resultado. Aquí lo podemos apreciar. ¿Y cuál fue el cambio que hicimos? Ve, es como que si la hubiera traspuesto y además de transponerla, reordenó todo esto. ¿Ok? No solo lo traspuso, sino que lo reordenó. Entonces, el cambio que hicimos fue que aquí le dijimos que lo hiciera ahora por fila. Entonces lo transpone. Entonces hay que ver, hay que tener cuidado qué es lo que queremos hacer porque los resultados originales se pueden perder. Ok, eso es un poco el cuidado que tenemos que tener dependiendo de lo que queramos realizar. Hay una función que es la transpuesta de una matriz. La función es T minúscula. Recuerde que la T mayúscula está reservado para los valores verdaderos, lógicos. Entonces aquí se utiliza T minúscula para indicar la función y es la transpuesta de la matriz. Aquí podemos tal vez recordar qué era lo que tenía la matriz 2. La matriz 02 y ver qué es lo que hace su transpuesta. Entonces veamos que la matriz 2 tenía 3 columnas, 2 filas y la transpuesta 2 columnas, 3 filas. Entonces de una matriz 2 por 3 pasa a una matriz 3 por 2. Ok. Y con eso, para eso se utiliza la función T.
Ok. También yo puedo hacer multiplicación de matrices. Y aquí en la multiplicación de matrices hay varias opciones. Entonces, en la multiplicación de matrices, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear matrices para los ejemplos. Vamos a crear 3 matrices. La matriz número 5 es una matriz 3 por 2. Aquí estoy utilizando datos aleatorios. No nos va a dar los mismos resultados que tenemos allá, pero son 6 datos. Entonces aquí le estoy diciendo, entre valores del 1 al 10, créeme 6 datos cualquiera y en la matriz quiero que tenga 2 filas. Entonces vamos a hacer ahora la matriz número 6, que lo que dice es lo mismo, nada más que ahora en lugar de 2 filas quiero que tenga 3. Entonces esta otra va a tener 3 filas. Y en esta otra, que es la matriz número 7, le vamos a decir lo mismo y también que lo haga para 3 filas. Entonces aquí tenemos ahora estos otros valores. Como estoy utilizando aquí un aleatorio, estos datos siempre van a ser distintos y no van a coincidir muy probable con los que tengamos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es operaciones. Recordemos que estamos haciendo multiplicaciones de matrices y lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo, vamos a unirlo para que lo veamos completo. Lo que estamos haciendo aquí son generando, perdón, los ejemplos. Entonces yo genero aquí los ejemplos de la matriz 5, 6 y 7. La 5 es una matriz 2 por 3 y la 6 y la 7 es una matriz 3 por 2. Ok. Entonces lo que vamos a hacer con ella es hacer ya las multiplicaciones. Y para hacer las multiplicaciones ya tengo dos vías. Primero hacerlas casillas por casillas y si quiero hacer la casilla por casilla, tiene que cumplir una condición esas dos matrices que tienen que ser de las mismas dimensiones. Y esas matrices de las mismas dimensiones se cumplen para la matriz 6 y la matriz 7, que ambas tienen 2 columnas y 3 filas. O 3 filas es una matriz 3 por 2. Ambas son matrices 3 por 2. Y cuando yo multiplico matrices casilla por casilla o de iguales dimensiones, entonces utilizo el operador de multiplicación para poder, el operador normal de multiplicación para poder realizar el cálculo. ¿Ok? Y el resultado es una matriz nueva que va a tener las dimensiones de las dos matrices que estoy multiplicando. Ok, entonces ¿de dónde sale este 81? Sale a multiplicar este 9 por este 9, que es el primer elemento de la primera matriz por el primer elemento de la segunda. ¿De dónde sale este 4? La primera columna de la segunda fila de la primera matriz por la primera columna y la segunda fila de la segunda matriz. ¿Y de dónde sale este 42? De este 6 por ese 7. Y así lo mismo con la segunda columna, el 3 por el 8, 24, el 5 por el 7, 35 y el 6 por el 5, 30. Entonces, si las matrices son de igual dimensión, aquí podemos poner matrices de las mismas dimensiones. Entonces aquí en filas y en columnas. Entonces cuando esto se cumple, se puede utilizar este operador normal de multiplicación. Ok. Entonces, esa es una opción. Y después vamos a ver la otra opción,
que es la multiplicación de matrices utilizando el operador de multiplicación de matrices. Este es un concepto matemático. La multiplicación de matrices tiene algunas características especiales que ya las vamos a ver, las vamos a repasar, y también vamos a ver cómo es que a lo interno se realiza el cálculo. Cuando se hace la multiplicación de matrices por medio del operador, se utiliza el signo porcentaje, multiplicación, signo porcentaje. Y las matrices tienen que cumplir unas condiciones. Lo primero es que el número de columnas de una matriz debe ser igual a las filas de la otra matriz. Aquí ya no estamos hablando de matrices de iguales dimensiones, sino que las columnas de la primera tienen que ser igual a las filas de la segunda. ¿Qué es lo que dice la segunda condición? Primero se indica la matriz de las columnas y ella se multiplica por la matriz de las filas. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, la matriz 5 tiene 3 columnas y la matriz 6 tiene 3 filas, por lo que se debe multiplicar la matriz 5 por la matriz 6. Y el resultado es una matriz del tamaño del número de filas de la primera por el número de filas de la segunda. En este caso particular, vamos a ver esta multiplicación. Vamos a ir a ver esta multiplicación de matrices usando el operador para que esto nos quede más claro. Entonces aquí vamos a poner la matriz 0,5, vamos a mostrar la matriz 0,6 y vamos a mostrar la matriz de multiplicación por medio del operador para ver qué es lo que está haciendo. Ok, entonces veamos que la matriz 5 contiene 2 filas. La matriz 6 contiene 2 columnas y la matriz de resultados va a contener la cantidad de filas de la primera por la cantidad de columnas de la segunda. Ok, entonces para que vean, y vean que aquí, como yo estoy multiplicando 3 columnas por 3 filas, primero tiene que ir la 5, que es la que tiene las columnas, y después va la 6, que es la que tiene la cantidad de filas. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver de dónde se genera este 170 porque tiene más operaciones que simplemente las que ya vimos en el ejemplo anterior donde es casilla por casilla. Ok, ese es un primer ejemplo, ahí están los resultados. Entonces al final cuando usted multiplica la matriz 5 por la matriz 6 va a tener una matriz 2 por 2 porque 2 es el número de filas de la primera y 2 el número de columnas de la segunda. Para que nos quede más claro, vamos a desarrollar un segundo ejemplo y en este segundo ejemplo vamos a desarrollar un poco más el ejercicio. Igual vamos a crear 3 matrices. La primera matriz va a tener 6 datos en 6 filas, lo que quiere decir es que va a tener una única columna, que es esta que está acá. La segunda matriz va a tener 30 datos, va a tener igual 6 filas y por ende 5 columnas. Y la matriz número 3 va a tener 7 filas y 6 columnas. Entonces vamos a generarlas allá para poderlas apreciar. Entonces aquí las corremos y podemos ver la matriz 1, la matriz 2 y la matriz 3. Entonces veamos que la matriz 1 tiene una columna, 6 filas, solo tiene 6 datos. La matriz 2 tiene 30,
Le dijimos que 6 filas, entonces tiene 5 columnas. Y la matriz número 7 le dijimos, la matriz número 3, perdón, le dijimos que 7 filas y 6 columnas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces lo que nos queda ahora es ir a ver los cálculos. Ok, aquí vamos a ver qué fue lo que hicimos. Y esta multiplicación de matrices, vean que aquí el orden sí tenemos que alterarlo. Y les vamos a explicar. Lo que estábamos viendo aquí en la parte teórica, estábamos diciendo entonces que cuando yo hago multiplicación de matrices, primero tengo que indicar la matriz que tiene las columnas igual a las filas de la segunda. Perdón, entonces aquí lo que estamos viendo es que yo tengo esta matriz que tiene 6 filas y esta matriz que tiene 6 columnas. Esta es la matriz 3. Entonces, para que se pueda hacer el cálculo correcto, tenemos que indicar primero la matriz número 3 y segundo la matriz número 1, que es el que tiene número de filas. Aquí podemos todavía hacer un comentario. Primero, M3, que tiene 6 columnas. Luego, M1, que tiene 6 filas. Ok, entonces lo que nos tiene que quedar claro es eso. Si no lo hacemos así, el cálculo no nos va a servir. Entonces, corremos esto y aquí tenemos la matriz. Y vean que el resultado es la cantidad de filas de la primera, que es M3, por la cantidad de columnas de la segunda, que es M1. Ok, ese es el resultado. Y ahora, ¿cómo se generaron estos valores? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Eso es lo que vamos a ver aquí a continuación, cómo es que se generan esos valores. Entonces, el primer valor de la matriz que se multiplicó es el siguiente. Entonces, si yo tomo ese valor, si yo le digo cuál es el primer dato de la primera fila y la primera columna, me va a decir que es 511, ¿verdad? ¿Y qué cálculo es el que se hace a lo interno de esta multiplicación de matrices para poder generar ese resultado, ¿verdad? Es el siguiente, que es el que tenemos acá desarrollado. Ese lo vamos a ver acá. Entonces, para obtener el resultado del primer valor de la matriz multiplicación, se realizó el siguiente cálculo a lo interno de esta multiplicación. Y lo que hace es multiplicar los elementos correspondientes y sumar los resultados.
aquí en correspondientes vamos a hacer una aclaración porque es fila y columna y se van a multiplicar los resultados. Ok, entonces vamos a correr esto para allá, lo vamos a pegar para que nos quede un poco más claro. Correspondientes aquí de fila y columna. Y suman los resultados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vean que aquí la multiplicación, vamos a repasarlo acá, es una multiplicación de 3, que es el que tiene el número de columnas, por 1, que es el que tiene el número de filas. Entonces lo que hace es, vea que aquí 6 son las columnas y las filas es 1, es única. Entonces lo que agarra es de la primera fila, toma la primera columna y lo va a multiplicar por la primera fila y la primera columna de M1. Entonces aquí podemos ver que lo que hace es que va a agarrar este valor y lo va a multiplicar por este otro valor. Ok, eso es lo que está haciendo aquí en este primero. Entonces este resultado es 1 y ahora le va a llegar a sumar. A ese resultado le suma de la primera fila la segunda columna y lo va a multiplicar aquí por la segunda fila, la segunda columna. Entonces aquí lo que está haciendo es M3 está tomando, perdón, de la primera fila la segunda columna. Entonces está tomando este valor y lo está multiplicando por, ya se me perdió, por este otro. Entonces lo que hace es este valor lo multiplica por este, más este valor lo multiplica por este otro. Ok, y así es como se va para obtener este resultado. Y vea que si yo calculo esta suma, me da igual 111. Recuerde que estamos haciendo el cálculo solo para el primer elemento, entonces por eso estamos tomando solamente esta primera columna. Perdón, esta primera fila. Entonces, esta primera fila multiplica el 1 por el 1, el 8 por el 2, el 15 por el 3, el 22 por el 4, el 29 por el 5 y el 36 por el 6. Esas multiplicaciones las suma y ese resultado viene y lo arroja en este primer cálculo. ¿Cómo obtiene el segundo? Entonces se va aquí a la segunda fila y hace lo mismo. Va a tomar el 2 por el 1 más el 9 por el 2 más el 16 por el 3 más el 23 por el 4, etcétera. ¿Ok? Y así es como se generan esos resultados. Perdón. Entonces lo que hacemos es multiplicamos. Aquí los resultados nos van a dar igual tanto en este ejercicio que estamos haciendo aquí como en el que estamos replicando porque estamos tomando siempre datos iguales. Ya aquí vea que aquí ya no trabajamos con un aleatorio. Entonces los datos aquí no cambian.
Aquí siempre voy a tener del 1 al 6, aquí del 1 al 30 y aquí del 1 al 42. Entonces, yo multiplico una matriz que tiene la cantidad de columnas igual a la cantidad de filas. ¿Y qué es lo que hago para obtener el primer resultado? Voy el primer valor de esta fila por este otro por este, y cuando termino sumo esas multiplicaciones. Voy con el segundo. Entonces, ¿de dónde sale este 532? De multiplicar todos estos valores uno por cada uno de estos otros. Aquí está el ejemplo de cómo extraer el primer valor y ver que da el mismo resultado. Ok, ver que da el mismo resultado. Si yo quisiera extraer el segundo valor, entonces aquí que tengo que cambiar, aquí tendría que cambiarle, que es de la fila 2. Entonces aquí le cambiamos de la fila 2. Entonces, ¿cuánto nos da aquí el segundo valor? 132. Y este, 132. ¿Verdad? Entonces vean que lo que hacemos es este cálculo. Entonces esto es matemática, esto es ya la parte de la multiplicación de matrices. Si quisieran conocer un poco más de ello, si tienen que estudiar algo más relacionado a la multiplicación de matrices, ver más ejemplos, pero en resumen, lo que hace la multiplicación de matrices es eso. Toma una matriz de n cantidad de columnas que es igual a otra matriz que tiene la misma cantidad de filas y multiplica primero la de las columnas por segundo las de las filas. Y para eso utiliza, como vimos acá, un operador especial para que pueda hacer esos cálculos. Al final, entonces, los resultados que se van a obtener, aquí ya los pudimos comprobar. Y de esa forma se procede con todos los elementos de la matriz resultante a la hora de utilizar la multiplicación por operador. ¿De acuerdo? Aquí al final hay otros ejemplos de matrices. Simplemente lo que ya hicimos. Entonces, cómo crear una matriz ordenada por filas. Aquí está, cómo hacerlo ordenada por columnas. Aquí simplemente estamos omitiendo los nombres de los argumentos, pero son los mismos. Datos, filas, columnas. Y si lo quiero, ordenado por filas. ¿Verdad? Ahí están los ejemplos. Si quiero una matriz 3×2, nada más indico los datos, le indico el número de filas y omito el número de columnas y el ordenado por filas. Igual si quiero una 3×2, etc. Si me quiero brincar argumentos, perdón, si yo no quiero decirle el número de columnas, entonces como yo aquí no estoy respetando el orden que tienen los argumentos, tengo que indicarle aquí el nombre del argumento. Sin usar filas, entonces como filas es el segundo argumento y no lo voy a utilizar, tengo que utilizar el nombre del tercer argumento. Eso lo vamos a ver después, pero si yo respeto el orden que tiene las partes de la función, no tengo que utilizarlos, como lo hicimos acá. Si yo respeto este orden, no tengo que utilizarlos. Si ese orden yo lo altero, entonces sí hay que utilizar el nombre que tienen. Ok, aquí igual, aquí están cómo nombrar las filas, cómo nombrar las columnas, que también ya los vimos. Cómo cambiar el nombre de una sola columna. Entonces, aquí lo podemos ver. Simplemente le estamos diciendo y le digo que le cambie los nombres y le digo a cuál columna. Vamos a ver si este lo podemos hacer por acá. Vamos a replicarlo para que lo vean. Vamos a replicar esta parte.
Entonces yo creo una matriz y a esa matriz le voy a decir que le ponga nombres de columnas y nombres de filas, ¿verdad? Le voy a decir que le ponga nombres de columnas y nombres de filas. Entonces esta matriz aquí ya la nombramos. Y ahora le voy a decir que, perdón, vamos a cerrar. Ajá. Y ahora le voy a decir que a estas columnas que ya tengo aquí nombradas, vaya a renombrar esta segunda y le pongo otro nombre. Pero para ello entonces uso call names y le digo la posición que yo quiero que cambie. Ok, entonces esa posición se la decimos por acá. Y la volvemos a llamar para que veamos el cambio. Ok, entonces aquí lo que le estoy diciendo es qué posición quiero que me cambie. Entonces, perdón, aquí está otra vez cómo unir las matrices por filas, que tienen que tener la misma cantidad de columnas. Después, cómo unirlos por columnas, que tienen que tener la misma cantidad de filas. Y veamos que aquí yo también le puedo decir que me cambie algunas columnas y también crear un rango. Entonces después nada más le paso. Si aquí estoy creando un rango, nada más le tengo que pasar un vector del tamaño del rango que le puse aquí. Entonces ya tenía estos tres nombres, estoy creando estos otros. Nada más le estoy diciendo aquí cuáles columnas específicas tiene que ir a hacer el cambio para que las otras no las altere. Ok, después igual cómo llamar algunos datos, el primer dato de la matriz, etcétera. Y esos son ejemplos, ya los vimos, están nada más para que lo puedan repasar otra vez de cómo hacer el filtro y qué es lo que hace, ¿verdad? Cómo poder hacer el filtro y este otro es la multiplicación casilla por casilla y utilizando el operador que también ya lo vimos. Aquí decimos las columnas de A deben ser igual a las filas de B. Lo de las dimensiones, aquí está para calcular las dimensiones. La primera matriz es la de las columnas y la segunda matriz es la de las filas. Para más detalle, lo que les decíamos, si quieren estudiar o recordar lo que es la multiplicación de matrices, deben revisar algo. Aquí les ponemos un link para que ustedes puedan trabajar. Ok, para terminar este video, vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con matrices y generar resultados de los que nos pueden presentar a nosotros en el trabajo, en nuestras labores y cómo nos podemos realizar tareas. Por ejemplo, a usted se le va a encomendar una tarea. Debe obtener los totales por filas y por columnas de una matriz y luego entregar una nueva matriz que contenga esos totales. Entonces vamos a ver el proceso por medio del cual usted puede completar esta tarea agregando los totales por filas y agregando los totales por columnas. Ok. Primer paso es tener una matriz para poder hacer los cálculos. Vamos a utilizar una matriz que ya tenemos nosotros de referencia, que es la matriz que hayamos creado uniendo por columnas. Entonces ahí tenemos la matriz para los cálculos, ¿verdad? Ahí está la matriz. Entonces lo que vamos a hacer ahora con esta matriz es que tengo que generar un vector de los totales por columnas. Recuerde que el de los totales por columnas es un vector de fila. Entonces le llevamos así, vector fila, pero los resultados son los totales por columna. Entonces yo lo que voy a hacer es que el segundo paso es que voy a generar ese vector. Entonces vamos a generar ese vector, los resultados de los totales por columnas y ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Ese vector yo lo tengo que agregar como una nueva fila. Entonces le vamos a llamar matriz final, le voy a agregar rbin y voy a agarrar la matriz original y le voy
agregar el vector fila que acabamos de crear. Este paso es necesario para poder hacer el cálculo correcto y poder hacerlo. Si no lo hacemos así, no se puede determinar correctamente la creación de esta tarea. Entonces, vean, primero tengo una matriz, después calculo los totales por columna y después los agregamos a la matriz original, ¿verdad? Entonces, vean que aquí ya tengo el vector fila, que es una fila que me genera estos totales. Entonces, yo tengo 10 más 7, 17, 1 más 6, 7 y 8 más 3, 11. Y esta recordemos que repite, entonces eso tenemos los mismos resultados. Y ahí ya tenemos los totales por fila. Una vez que yo tengo ya los totales por fila, recordemos que ese paso 3 es requerido antes de crear el vector columna para poder obtener el vector completo de la suma general. Cuando yo tenga este vector columna, tengo que incorporar el total del vector fila que acabo de crear para que me dé el total general. Si no, no lo voy a poder tener. Entonces, por eso, tengo que tener la matriz, agregarle uno de los vectores, que en este caso escogimos el vector fila, para poder obtener el vector columna. Entonces, ahora vamos a generar el vector columna y que nos va a dar ese resultado, y vea que en este resultado ya está incorporando el resultado general. Por eso es que tenemos que tener ese paso previo para poder hacerlo. Entonces yo genero ya el vector columna y ahora sí, después de que genero ese vector columna, voy a venir a agregar esa columna a los resultados generales. Vamos a agregar ese vector columna a los resultados generales. Entonces esa matriz final, no importa, yo le puedo dejar el mismo nombre que le acabamos de poner aquí arriba. Le puedo dejar el mismo nombre, pero la estoy redefiniendo. Tomo la matriz final que traía previo y le agrego ahora el vector columna que le acabo de generar. ¿Okay? Entonces aquí redefinimos la matriz final porque le estamos agregando una nueva columna y esa nueva columna ya tiene los totales completos. Ok. Y lo único que queda es redefinir los nombres. Entonces vamos a llamarle a la columna 7 total fila y a la fila 3 total columna. Ok, que eso fue lo que hicimos y vamos a mostrar cómo nos queda ahora sí el resultado final. Simplemente aquí en lugar de vector columna y vector fila le estamos poniendo que son los totales por fila. Este es el total de esta suma y este es el total columna, que es el total de estos dos. Y aquí tenemos desde luego el total general. Ok. Y es de estas formas que usted puede agregar los resultados de los totales por filas y las columnas a la matriz original. Y esta es una tarea que les puede servir para que puedan realizar. En la tarea también hay un ejercicio para que lo puedan replicar. Pero estos son los pasos. Entonces vean que aquí le estamos poniendo todos los pasos, paso 1, paso 2, 3, 4, 5 y 6, y el paso final que es mostrar ya los resultados. Bueno, aquí quedamos con matrices. En esta segunda parte vimos todo lo que son cálculos y hasta un último paso que es un procedimiento. Les agradecemos y cualquier duda, consulta, seguimos conversando. Ya la otra semana tenemos el último tema, que es el tema sobre una introducción a funciones. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerde que estamos para servirle en nuestros canales del chat, en los foros y el correo para que aclaren sus dudas y consultas. De momento eso sería y seguimos conversando. Muchas gracias.